ayer me enteré por por una información que da el otro amigo, colega. eh, no me he salido de la sorpresa, es que es muy duro. Luis Fernando Rosas pone la noticia a rodar en los medios y yo no tengo, es decir, yo no tengo, no la creo. Él pone Luis Fernando Rosas, el periodista, el político también, el analista político, el escritor de libros sobre el país, El amigo. el amigo de los amigos. Entonces, yo no tengo otra salida sino llamar a Jairo Pulgarín, director de una importante emisora, ¿no? Y lo llamo, no, es que ni lo llamo, y esta es mi sorpresa, y le mando la información tal cual la tenía Luis Fernando Rosas, con la foto que puso Rosas con él, con Gerley. Esa es la primera reacción que tengo. Y enseguida Jairo me contesta por un WhatsApp, dice, no puede ser si lo estaba llamando. La semana pasada estuve buscándolo porque teníamos una cita. No supe y lo estaba llamando. Y pues ahí está la razón. Y lo único que se me ocurrió fue recordar a mi gran amigo, a mi gran jefe, Jorge Enrique Pulido, y le dije, Jairito, es que, como decía Jorge Enrique Pulido, la vida es una brizna en las manos de Dios. Porque fuimos muy amigos con Ríos, con Gerney. Lo entrevistamos, fue compañero nuestro en la cabina. Lo llevábamos porque es un analista político, es un analista económico, era un hombre que tenía una inteligencia superior, colega, periodista, analista, catedrático, profesor y escritor de libros. ¿Qué más le podemos No, contar pero yo le a la digo, audiencia? las letras, la academia, historiador, porque si usted bajaba y lo encontraba en la recepción de la cadena radial auténtica de Colombia, le podía usted consultar sobre algún tema y le tenía toda la visión. Vamos a Pues saludar a, estuvo con nosotros en vivo y en directo en varias mañanas. vamos Ahí a en la saludar. 36,15 estuvo acompañando al Sistema Informativo de las Américas y haciendo un análisis sobre las circunstancias, como siempre, del país agónicas. Vamos a saludar al gran también, lo considero un maestro porque ha hecho bastante, Luis Fernando Rosa en este momento, escritor. A ver si nos puede ubicar su cámara de manera diferente, mi querido maestro Luis Fernando Rosas, para poderlo tener en esta mañana aquí a través del Sistema Informativo Auténtica. Vuelvo y reitero, la cadena radial auténtica de Colombia lamenta el fallecimiento y la partida de Gerney Ríos González, historiador, catedrático, director de su programa aquí a la 1 de la tarde, todos los días, lunes a viernes, lo escuchamos aquí, tocando los temas de nación, los temas de fondo. Doctor Luis Fernando, muy buenos días, bienvenido a su casa, el Sistema Informativo Auténtica y la cadena radial auténtica de Colombia. Carlos, muy buen día para usted, para mi amigo José Luis Ramírez, a quien hace poco lo vi en un excelente tour por Europa, y qué bueno que esa experiencia le sirva para su valiosa e intelectual vida. Un abrazo para usted, querido Carlos. Muy compungido, muy triste, la verdad, muy triste por la desaparición de un hombre que, como lo dije en uno de mis Twitter hace ya 4 meses, tenía el carácter de presidenciable en Colombia. La verdad es que el país pierde a un gran valor a Gerney Ríos González. Gerney Ríos González. Le doy la bienvenida también a John Didier Rodríguez Marín, al Día Noticias con johndidier.com, a la cadena radial auténtica de Colombia. John Didier, buenos días para usted. Está con nosotros el doctor Luis Fernando Rosas, gran hombre, escritor, político, y que nos da una referencia sobre la partida de Gerney Ríos González. John Didier, buenos días para usted. Habilíteme su micrófono, John. A ver si lo tenemos ya ahí. Bueno, mientras John se conecta ahí. Buenos días. Ya está ahí, John. Adelante, John. Pues sí, estaba inhabilitada la cámara también. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días para Gloria, para Juan Carlos, para el doctor Rosas,
para todos los oyentes del sistema informativo Auténtica. Desaparece Herney Ríos González y por eso hemos convocado a esta mesa de trabajo John Didier y José Luis, pues al maestro Luis Fernando Rosas. Bueno, doctor Luis Fernando, hagamos si nos colabora y nos aporta una descripción de Herney Ríos. Daba unas luces, daba unos pincelazos el profe José Luis Ramírez Morales. ¿Quién era en sí Herney Ríos González? Porque uno escucha Grupo Radial Colombiano, empieza uno a retrotraerse y empieza a encontrar a Herney Ríos en muchos, pero muchos eventos de los medios de comunicación y de las letras, doctor Luis Fernando. Sí, Herney Ríos nació en el departamento del Tolima, se me olvida el municipio que sufrió la catástrofe en Armero. En Armero, pero su vida académica de joven, sus abuelos de Manizales. Tenía entonces una combinación, con un saludo a John Didier, un abrazo para John Didier, tenía una combinación de vida académica y una lucha permanente. Yo vivía muy cerca del apartamento de él hasta hace unos meses. Salíamos todos los días a caminar hasta el Parque El Virrey, hablábamos de derecho internacional, humanitario, de derecho, porque en uno de mis Twitter hace 6 meses dije que en un país moderno, en un país intelectual, en un país donde no se compra la dirigencia y cualquier pendejo, perdóneme la expresión, es candidato a la presidencia porque lo llevan por dinero mafias, un hombre de la condición intelectual, es que un intelectual inmenso, Carlos, John Didier y José Luis, inmenso, como el doctor Herney Ríos González fue desaprovechado en el país. Herney Ríos, donde no estuvo, lo acompañé a conversar sobre los temas que a mí me gustan: derecho internacional humanitario, derecho internacional, ciencia política, en el departamento del Tolima, donde era adorado por sus alumnos, en sus diplomados, con la ESAB, en la academia, en la Universidad La Gran Colombia. Entonces, Herney, aquí tengo, porque este libro que me obsequió hace unos días, que tal vez se los obsequió a ustedes Minga, lo estaba ya leyendo sobre cómo era la estructura académica de América, cómo fue el proceso colonizador, cómo fue la colonización desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, lo que pasó especialmente con el personaje del cual él asumió un papel importante, José María Córdoba Muñoz, con quien creó su propia fundación, y habla de todos los movimientos indígenas en esta Colombia y en América, y cómo llega el castellano en el año 711 de España. Entonces, Herney Ríos, además de ser un hombre especializado, magíster en educación de la Universidad de la Gran Colombia, profesional de relaciones internacionales, tuvo mucha cercanía con las fuerzas militares de Colombia, con el general Freddy Padilla de León en especial, con el general Barrero, con Acore. Era, digamos, el consultor permanente de esas fuerzas militares, y la verdad, un hombre inmenso, inmenso, en un estado donde son personas que debemos proteger. A veces se veían dificultades económicas, siendo un hombre de una familia de una importancia inmensa. Su suegro es congresista del norte de Santander, el doctor Serrano, es gobernador, es senador, es representante, su esposa es viceministra, una familia maravillosa, bellísima, sus 2 hijos. La verdad, estoy muy compungido, y sí que más ustedes, porque lo vivieron muchos años más que el suscrito en Auténtica. La cadena radial Auténtica de Colombia lamenta la partida y el fallecimiento del maestro Herney Ríos González, escritor,
vuelvo y reitero, la academia, porque pierde un gran hombre, los grandes diplomados. Creo que se había caracterizado en los últimos tiempos por sus diplomados, y un gran compañero y guerrero a su lado fue precisamente el maestro Fred Emiro Núñez Cruz. Hacían una dupla grande y maravillosa. Se van dos y se pierde también alguien muy grande. John Didier, José Luis, está con nosotros el maestro Luis Fernando Rosas para que ustedes también interactúen. La partida de uno de los grandes de la radio, de las letras y de la academia. John Didier. Gracias, Carlos. Tengo entendido también que incursionó en la política. Yo tengo un recuerdo, sí lo tengo dentro del paso de los directores del GRC, del Grupo Radial Colombiano, ni siquiera Colmundo, fue GRC, cuando pues había recursos económicos para contratar a excelentes periodistas. Él fue uno de los primeros directores del Grupo Radial Colombiano. Y me corrige, doctor Rosas, por favor. Él hizo política, a mí me pareció haberlo entrevistado allí ya en Colmundo, acá en Bogotá, en una aspiración que no prosperó, pero también estuvo metido en la política, ¿no? Sí, él aspiró a la Cámara de Representantes. Estuvo muy pocos votos de ser elegido hace ya unos años, y digamos esa fue una de sus posibilidades. Y conversábamos también sobre ese tema de el sistema electoral colombiano, porque me decía Gerney que en ciertas localidades de Bogotá él ya estaba elegido, que se acostó siendo representante a la Cámara, y como no tenía pues las personas que cubrían lo que se llamaba, quienes hicimos ya política, ya no la hacemos electoral por los costos y las mafias que se han incrustado en esto, que se acostó siendo representante a la Cámara, feliz, a las 10 de la noche, y tiene razón John Didier. Sí, él aspiró a la Cámara de Representantes por Bogotá. Correcto. Fue muy amigo, John Didier, fue muy amigo de Luis Carlos Galán, más que todos, más que el suscrito, quien acaba de escribir un libro sobre la vida de Galán. Fue muy, muy, muy amigo de Luis Carlos Galán. En secreto, le guardaba los secretos a muchos secretos de Luis Carlos Galán, pero secretos. Los conocía Gerney Ríos González. Él me contaba secretos. Yo era atacado de risa con los secretos en la suite del Hotel Tequendama. Bueno, pero a mí me da la impresión que él se retiró un poco del periodismo, ¿o no? No, él siguió especialmente en Auténtica y con la emisora del Pastor Gómez, de los cristianos, Sí, porque yo lo acompañé a hacer varios análisis. Eso es que como por la avenida Quito Sur, cerca a la calle 13, en varias ocasiones, ¿cómo se llama el pastor Gómez? Se llama el pastor Enrique Gómez, aquí en esta casa radial. El pastor Enrique Gómez, muy valioso. Lo acompañé en unas instalaciones inmensas, tanto que salimos un día y nos persiguieron esos, porque las instalaciones nuevas que tiene la sede del pastor Enrique Gómez son inmensas. Salimos a caminar y nos vinieron dos pájaros inmensos a picarlos, y los dos calvos, y salimos los dos corriendo porque se nos vinieron, especialmente pensaron que nuestras cabezas eran dos pistas de aterrizaje, tanto la de Gerney como la mía, y salimos corriendo. Eso fue algo anecdótico con Gerney hace 3 meses. Aquí en la avenida Ciudad de Cali 1275, Exacto, donde están las instalaciones de la cadena radial Auténtica de Colombia. Muy valioso el pastor Enrique. José Luis Ramírez Morales, está con nosotros el doctor Luis Fernando Rosas. Sí, pues haciendo memoria de lo que dice el doctor Luis Fernando Rosas, quien tuvo la oportunidad de ver lo que dice el amigo de los amigos que lo vio por más cercano en sus últimos días. Intelectual. Nunca un periodista deja de ser periodista. Jamás. Nunca he visto un periodista que yo conozca en mi vida periodística de 30 o más años que diga soy periodista y se retire. Jamás. El periodista tiene eso, jamás muere, jamás se retira, siempre está haciendo política, que son cosas como muy afines. Está haciendo política, está haciendo análisis político, está viendo la sociedad, está caminando entre todo el ruidaje y el maleaje que tiene la sociedad. Profesor universitario se convierte uno a veces, tiene la tendencia uno siempre a soñar a ser escritor, ¿no? Y siempre escribe vainas, y algunos llegan a concretar
como en el caso de Luis Fernando Rosas, que nos acompaña esta mañana, a concretar una idea y a dar un conocimiento y a dejarle a las nuevas generaciones un escrito. Ese era Gerlain. Gerlain era un hombre que en las mañanas nos acompañaba en Radio Santa Fe, muy amigo también de Jairo Pulgarín, ya les conté la anécdota. Jairo no sale de eso, todavía no sale del pacto, no lo cree, porque fuimos muy amigos, digamos que mucho más amigo Jairo Pulgarín, el director de Tropicana, hoy actualmente, muy amigo de él de muchas jornadas, de muchos tintos, no sé cuántos tintos, ahí en Chapinero, muchísimos tintos. Gerlain conocía Chapinero, conocía yo creo las cafeterías, las de la 59, mi querido Rosas, las cafeterías de cerca a su universidad donde también daba clases, que queda por ahí, por la 60 y algo, 62. Ahí hay un instituto, una institución superior, y allí también iba a dar sus clases. Y hablaba siempre del periodismo y combinaba esa fortaleza que tenía intelectual con la comunicación y con los quehaceres diarios de la política y del quehacer colombiano. Es un hombre muy valioso que se nos ha ido, nos duele, nos acompañó en muchas oportunidades y sobre todo las reflexiones, y no eran discusiones sino análisis tranquilos los que él hacía y siempre tenía, y muy profundos, como lo hizo, como muy justos, como muy, uno dice, por aquí es la entrada y con argumentación seria. Entonces es un hombre que nos enseñó mucho y en el CIA pues lo tuvimos mucho tiempo y muchas experiencias vivimos con él y muchos análisis. Entonces nos deja, yo decía ayer que hay que hacerle un homenaje a su vida personal e intelectual que nos deja, que ojalá nos sirviera, que ahora pudiéramos hablar sobre él y su forma de ver el país y su forma de conocimiento del país. Eso es lo más resaltante y cómo nos duele su partida, no sé, tan inesperada, pero es que la muerte, pensaba anoche, es eso, inesperada. Entonces decir que fue inesperada es porque, pero sí nos sorprendió, o en mi caso, muy sorprendido cuando supe por voz de Luis Fernando Rosas el fallecimiento, desaparición de este ilustre hombre que nos acompañó tantas veces, digo, en el caso mío, por Chapinero y Teusaquillo, por donde compartí con doctor él Luis muchas Fernando veces. Rosas. Tenía todas las facetas, ¿no? Todas. Catedrático, académico, escritor, periodista, incursión en la política, buen charlador, ¿no, doctor Rosas? Teníamos los dos como nuestro equipo al Once Caldas, porque la verdad decía que era pues su abuelo, su abuela, unos del Tolima y otros de Manizales, pero el equipo de él era primero el Once y luego el Deportes Tolima. Entonces yo le decía a Gerlain, recuérdeme la alineación del Once cuando fue campeón. Me contaba la historia de John Biafara cuando el Once Caldas fue campeón porque pues tuvo, digamos, un problema estomacal y olía muy mal y por eso hizo el gol. Todos los del Boca Juniors se le retiraron. Le dije, no me contás eso, Gerlain. Ja, ja, ja. Y como lo dice José Luis, bajando por donde vive Claudia López, hacia abajo había una cafetería, en el Parque de los Hippies. Y ahí, cada rato, camine, vamos para el Parque de los Hippies, camine, vamos. Y en la 85 a comer la famosa arepas en la 85,15 y caminar hablando de país, de ciencia. Lo último que hicimos, yo estoy liderando en Colombia un tema que se llama amnistía política o segundas oportunidades. Ahora que hay tanto odio, José Luis, Carlos y John Didier, y le presentamos una propuesta que él la respaldó totalmente como presidente de Transparencia por Colombia, con el doctor Mina Lazo, con el Johnny, el famoso indígena valioso, Johnny Aparicio, y con un grupo de colombianos pidiendo que dentro del proceso de paz se incluya casos pequeños de persecuciones políticas no judiciales para sacar a la gente del ruedo.
y conversábamos con todos, y yo lo último que le dije, Gerney, quiero que me acompañe porque estoy hablando con Álvaro Uribe, y el presidente Uribe me invitó a la Junta de Parlamentarios del Centro Democrático, y yo quiero que usted me acompañe apenas confirme, y también espero conversar con el Partido Liberal y con todos los sectores. Le dije yo, porque usted y yo no tenemos odio en el corazón, planteándole nuestra propuesta, que es hoy una propuesta que está en el Congreso de la República, que está estudiando este gobierno, pero ya lleva mucho tiempo estudiándola, prefiriendo otras cosas. Entonces me dijo, estoy listo para que hagamos este gran propósito nacional. Me firmó la carta y fue, digamos, mi segundo a bordo, siendo él el primero en todo, porque un intelectual de esa dimensión, para buscar amnistía política y segundas oportunidades, que si están perdonando delitos de lesa humanidad, violadores que quieren rebaja de pena para violadores, te digo, hombre, pues sometamos esto a consideración del pueblo. El último tema, estuvimos de acuerdo. Dije, Gerney, ¿qué es lo único que reforma este Estado? Una Asamblea Nacional Constituyente. Muchos le temen, pero si habla de reformas y reformas y reformas. Por ejemplo, en reforma a la justicia, Gerney me decía, llevamos 20, y me las contaba Carlos, José Luis y John Díez, me las contaba todas, ¿desde qué año comienza la primera reforma? Hombre, qué memoria. Digamos que una experiencia una vez, previo a unas elecciones en el lobby de la cadena Real Auténtica de Colombia, calle 31 1612, ahí en Teusaquillo, le consulté sobre los candidatos políticos. Me llevó a la historia y me tuvo casi 15 minutos, pero sin parar, de memoria. Ese era Gerney Ríos González. Le hacemos este homenaje con el maestro Luis Fernando Rosas. El primer programa radial de análisis con los principales protagonistas de los hechos nacionales e internacionales. En Foro por Colombia intervendrán Antonio Galán Sarmiento, Saulo Arboleda Gómez, Fred Emiro Núñez Cruz, Luis Miguel Aldana Martínez y Alfredo Molina Triana. Director Gerney Ríos González. Foro por Colombia. Foro por Colombia se nos va de la cadena Real Auténtica de Colombia, pero más duele la partida de Gerney Ríos González. Desde la cadena Real Auténtica de Colombia, desde el Sistema Informativo Auténtica, lamentamos la desaparición de este gran hombre. Y a usted, maestro Luis Fernando Rosas, gracias por atendernos, gracias por acompañarnos. Y lo invitamos para reforzar también este equipo en muchos análisis donde vamos a convocar al doctor Luis Fernando para que nos aporte también con sus luces, su sabiduría y su planteamiento de ser posible. Doctor Luis Fernando, gracias por acompañarnos en esta mañana de información y noticias con ese dolor en el corazón y con esa pérdida irreparable. Un saludo, Luis Fernando, querido José Luis. Sí, no, es lo siguiente. Es que me preguntan con exactitud en dónde va a ser las exequias, Sí. cómo va a ser este momento para que le contemos a la audiencia. Hoy a las 11 de la mañana en el Cantón Norte, sala de velación número 2. Hoy, martes 29 de octubre, en la sala de velación del Cantón Norte, carrera séptima con calle 106. Nos veremos allí, queridos amigos, a las 11 de la mañana. Repitamos la invitación, doctor Luis Fernando, porque los oyentes de Auténtica, digamos, la audiencia tenía un cariño muy especial por Gerney Ríos. Repitamos, por favor, la invitación. 11 de la mañana, carrera séptima con calle 106, Cantón Norte, sala de velación número 2. Hoy martes y mañana serán las exequias, creo que allí mismo, en el Cantón Norte. Maestro Luis Fernando, gracias por acompañarnos. Abrazote fuerte de bendición y ahí estaremos. Carlos, sí, quiero contarles que como acto estaré este 1 de noviembre presentando la propuesta que con Gerney estábamos liderando. Estaré el 1 de noviembre a las 8 de la mañana en la Universidad de Caldas, luego en la librería Roma de Pereira, porque estoy dándole la vuelta a Colombia con nuestra propuesta de amnistía política, segundas oportunidades, para que nadie se quede por fuera de un proceso de paz, y hay que hablar con los adversarios, porque la paz se hace con los adversarios. Y este va a ser un homenaje a la memoria de un grande de Colombia como Gerney Ríos González. Doctor Luis Fernando, bienvenido al equipo del Sistema Informativo Auténtica y un abrazote de bendición. Abrazo.
Carlos querido, abrazo, José Luis, amigo siempre, y John Didier Rodríguez, gran periodista que en muchas ocasiones, cuando hice Democracia, me invitó a su programa. Abrazo para todos. El primer programa radial de análisis con los principales protagonistas de los hechos nacionales e internacionales. En Foro por Colombia intervendrán Antonio Galán Sarmiento, Saulo Arboleda Gómez, Fred Emiro Núñez Cruz, Luis Miguel Aldana Martínez y Alfredo Molina Triana. Director, Ernei Ríos González. Foro por Colombia. La familia auténtica escucha y se informa aquí en 540 AM. CIA, Sistema Informativo Auténtica y Al Día Noticias.